lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, después de las palabras que fueron pronunciadas, un profundo silencio llenó el lugar. La joven Miriam, de rodillas, sintió el peso de la incertidumbre, su corazón, lleno de preguntas, buscaba respuestas que parecían escabullirse como sombra en la luz del día. Se aferró a la promesa de su fe, recordando las palabras del salmista, «El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré», Salmos 27, 1. Mientras tanto, el pueblo de Israel esperaba ansioso la manifestación de la gloria de Dios. En las colinas, los ancianos murmuraban sobre la llegada de tiempos de salvación, y la voz del profeta Isaías resonaba en sus corazones, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Sin embargo, la oscura sombra de lo que se conocía como los nefilines crecía en sus mentes, y el eco de su historia les advertía sobre lo que podría suceder si se descuidaban de la dirección divina. A medida que la noche caía, un destello de luz divina iluminó el cielo, entre las estrellas. Un ángel del Señor descendió, su presencia llena de majestad y paz. Se detuvo ante Miriam y la saludó, «No temas, Miriam, porque has hallado gracia delante de Dios», Lucas 1:30. La luz del ángel envolvió a la joven, y su alma brilló con esperanza mientras escuchaba la revelación directa del cielo. «Te será concebido un hijo, y darás a luz al Santo, al Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra», Lucas 1:35. Cada palabra de aquel mensaje sagrado resonó en su ser, y aunque sus miedos luchaban por salir a la superficie, ella se entregó a la voluntad del Señor. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra», Lucas 1:38. En la oscuridad, un estallido de luz ocurrió en la casa de un sacerdote llamado Zacarías. Su corazón tembló de temor al recibir la visita del ángel. «Tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan», Lucas 1:13. Zacarías, sorprendido y casi incrédulo, pidió una señal, y el ángel le dijo, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y traerte estas buenas nuevas», Lucas 1:19. Mientras los corazones latiendo de los justos se llenaban de esperanza, el futuro se tejía por las manos invisibles de Dios. Los antiguos recuerdos de los nefilines comenzaron a mezclarse con la anticipación de la llegada del Mesías, y se preguntaron si el plano divino que antes había parecido perdido estaba retornando a su curso. Las sombras del pasado no podían eclipsar la luz del futuro que se avecinaba, porque Dios estaba alineando cada pieza en su plan soberano. Y así, con un profundo sentido de asombro y reverencia, en el corazón de esa comunidad florecía la expectativa de un milagro. Cuando llegue el tiempo, su gloria será revelada, y todo ojo verá su grandeza. Apocalipsis 1:7. Mientras las promesas se desbordaban, se susurraba en el aire la misteriosa verdad. ¿Qué camino llevará la revelación del Hijo? ¿Cómo se manifestaría la salvación que tanto habían anhelado? Y así, con cada paso en la historia, el pueblo se mantenía a la expectativa, esperando con fervor la culminación de un plan divino del cual aún no entendían la magnitud. Y sucedió que en la quietud de la noche, mientras el viento susurraba secretos antiguos, Miriam se encontraba sumida en un mar de reflexión. La luz del ángel aún brillaba en su mente, y el mensaje de su concepción divino llenaba su ser de temor reverente y esperanza. Caminaba en círculos, su corazón palpitaba con la anticipación del milagro que se gestaba dentro de ella, al mismo tiempo que la sombra de la historia de los nefilines se cernía sobre su comprensión. Sin embargo, su anhelo de respuestas clamaba más fuerte. ¿Cómo puedo llevar al Hijo de Dios? Se preguntaba, buscando, en la calma de la noche, una señal que le confirmara la promesa. Así, se retiró en su espíritu, orando con fervor, recordando las Escrituras, y ella dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, Mateo 1:21. La monumental tarea requerida parecía abrumadora, y aunque la luz del cielo la abrazaba, Miriam sabía que debía enfrentar el juicio de su pueblo. En otra parte de la ciudad, Zacarías luchaba con su propia incredulidad. Atrapado en el silencio que el ángel le había impuesto debido a su falta de fe, anhelaba la voz de su amada Elizabeth.
Cuando finalmente se atrevió a susurrarle lo que había sucedido, ella, que siempre había deseado un hijo, sintió que las añoranzas de su vida ahora florecían como un jardín en primavera. Zacarías, el Señor ha sido bueno con nosotros, dijo ella, con lágrimas en los ojos. El hijo que tendremos será un portador de la luz, un faro de esperanza. Él preparará el camino para el Señor, Lucas 1:76. Las palabras de Elizabeth resonaron en los corazones de ambos, y juntos, comenzaron a discernir la verdad de la intervención divina. Mientras tanto, Miriam decidió visitar a Elizabeth, impulsada por el deseo de compartir el pesado secreto que guardaba en su corazón. En el momento justo en que cruzó el umbral de su hogar, Elizabeth sintió que el niño dentro de ella saltó de alegría. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, exclamó con asombro, Lucas 1:42. La conexión divina que se estableció entre ellas fue como un eco de la promesa, un recordatorio claro del plan soberano de Dios, que intersecaba sus vidas en un momento extraordinario. Miriam, llena del Espíritu Santo, comenzó a alabar a Dios. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, Lucas 1:46-47. Reconoció la grandeza de Dios en sus circunstancias y alabó al Altísimo por su misericordia. En ese instante, supo que el camino que la llevaba hacia el cumplimiento de la promesa no estaba sola. El poder de Dios abarcaría cada aspecto de su vida y la de su primogénito. A medida que ambas mujeres compartían sus alabanza y temor, comenzaron a comprender la historia que estaba en curso. No solo estaban luchando contra la sombra de los nefilines en la historia, sino contra el desafío de ser parte de un grandioso plan de redención, tejido con hilos de santidad y amor divino. Y mientras el día se desvanecía y la noche tomaba su lugar, una nueva revelación emergió: el tiempo se acerca, el cielo está pronto a abrirse nuevamente. Ya no más temerán, porque ahora el personaje de la realeza está a punto de caminar entre los hombres. Aquel susurro penetró en la atmósfera, y una inquietud reverberó en el corazón de las dos mujeres, que ahora sabían que estaban en el centro de algo más grande de lo que jamás habían imaginado, algo que cambiaría eternamente su historia. Así, el pueblo vigilaba en la oscuridad, y se preguntaba: ¿estaremos realmente preparados para lo que está por venir? Porque aún había más en el misterio divino que empezaba a revelarse ante sus ojos, y la sombra de los nefilines entrelazada con la luz del Mesías prometido desvelarían un nuevo amanecer. Y sucedió que, mientras Miriam y Elizabeth compartían la euforia de sus almas entrelazadas en adoración, un silencio sagrado descendía sobre la habitación. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando sus rostros en un resplandor divino, y el aire se llenaba de un aroma a incienso y esperanza. Fue entonces cuando el Espíritu Santo susurró en el corazón de Miriam, revelándole que su papel era de gran significado, un nuevo comienzo para toda la humanidad. ¡Qué maravilla!, exclamó Miriam. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotras, su misericordia dura para siempre. Salmo 100:5. Sus palabras se elevaron hacia el cielo, no solo como alabanzas, sino como una súplica para que el pueblo fuese tocado por esta nueva luz que iba a nacer. A medida que el eco de sus alabanzas resonaba en el hogar, Zacarías observaba desde una esquina, sintiendo en su interior la urgencia del tiempo. Si el Señor había traído tales milagros en sus esposas, ¿qué estaba por suceder con él y su propio hijo? El que vendrá será el profeta del Altísimo, preparará los caminos del Señor. Lucas 1:76, se repetía a sí mismo, mas las cadenas de su mutismo aún pesaban sobre él, aprendiendo su voz. ¿Qué mensaje trae el cielo?, le preguntó con un susurro la abuela de Elizabeth, aproximándose. Zacarías, sintiendo que las palabras ardían en su corazón, se dio cuenta de que la revelación estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Así, con un gesto decidido, escribió en una tablilla: su nombre será Juan. Lucas 1:63. Mientras tanto, la presión aumentaba en el ambiente, pues ya estaban comenzando las primeras luces del alba y un nuevo día de esperanza estaba a punto de romper. La noticia del inminente nacimiento de estas dos criaturas estaba por esparcirse por toda la región. La gente empezaba a murmurar:
a buscar señales, a preguntarse acerca de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas sin que lo supieran. No podemos mantener esto en secreto, dijo Elizabeth con fervor. El tiempo del anuncio ha llegado. Se miraron entre ellas, sintiendo que su encuentro no era solamente un consuelo, sino un poderoso testimonio que debía ser compartido. Miriam, llena de fervor, respondió, entonces, llevaremos este mensaje a nuestras familias y a todos en nuestra aldea. Dios ha visitado a su pueblo. Y mientras sus corazones ardían por la anticipación, en la distancia, en los campos, pastores vigilaban sus rebaños. De repente, una luz brillante se extendió sobre ellos, y el cielo se llenó de ángeles cantando, Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, Lucas 2:14. Los pastores, atónitos, comenzaron a correr hacia Belén, empujados por una fuerza que no podían resistir. La historia se tejía entrelazando cada vida en un diseño divino. Los ecos de la antigüedad resonaban en el presente y en la sombra de los nefilines, un camino hacia la redención surgía, y cada acción preparaba el terreno para el Mesías. Mientras tanto, Miriam, sintiendo la inminencia de la llegada del niño que ella tendría, se preguntaba, ¿cuáles serán los caminos del Señor al enviar a su Hijo? ¿Qué planes más tiene para nosotros? Los vientos del cambio soplaban sobre la tierra, y en el corazón de Miriam, una chispa de duda aún persistía, como un susurro atrapado en el aire. Sin embargo, con el fervor ya encendido en su espíritu, tomó una decisión: caminaremos con fe en la oscuridad, porque el tiempo vendrá cuando la verdad del Altísimo se manifestará aún más, y así se revelará el verdadero propósito de nuestra existencia. No hay mayor misterio que el que Dios ha tejido en su plan para la salvación de todo el pueblo. Entonces, una voz resonó en la profundidad de la noche: pronto se abrirán los cielos y el mundo jamás será el mismo. Un aluvión de viento la llevó en un soplo hacia el futuro, mientras el universo aguardaba la manifestación del milagro más grandioso que jamás habría de contemplar. Mientras el amanecer comenzaba a despojarse de las sombras de la noche, un frío intenso recorría la aldea, sumergiendo todo en un silencio contemplativo. Miriam, con el corazón palpitante, se dirigió hacia el hogar de Elizabeth. La promesa de la llegada de su hijo era como una llama en su pecho, avivando su espíritu en cada paso. La gloria de aquello que estaba por venir era imposible de escapar, y su fe se convertía en un faro en la oscuridad. En el hogar de Elizabeth, el ambiente vibraba con la expectación de su revelación. Miriam tomó la mano de su prima, uniendo sus corazones en oración. Juntas, proclamaremos las maravillas del Señor, dijo con determinación. Su luz brillará, y nuestras voces se elevarán como un eco de esperanza. Sin embargo, en la montaña cercana, los pastores, aún atónitos por la aparición de los ángeles, se encontraban reunidos en consejo. Habían recibido el mensaje celeste y se sentían impulsados por una urgencia divina. No podemos quedarnos aquí, afirmó uno de ellos. Debemos ir a Belén y ver lo que el Señor nos ha revelado. Este es el tiempo de la profecía. Mientras tanto, una sombra inquietante se cernía sobre el corazón de Zacarías. La revelación acerca de su hijo Juan ardía en su mente, pero su mudez lo había mantenido cautivo. Él, quien había sido llamado a preparar el camino para el Señor, dudaba si las palabras fluirían por fin de su boca. Señor, ¿cuál será mi papel en los días venideros? Este niño ha sido trazado en tu plan. ¿Seré suficiente?, se cuestionó en lo más profundo de su ser. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo un mensaje de Dios. No solo Juan había sido destinado a proclamar el mensaje del Altísimo, sino que también su padre debía ser parte de esta historia redentora. Un ángel del Señor se presentó ante Zacarías, respondiendo a sus temores. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu hijo será grande ante el Señor, y muchos se alegrarán por su nacimiento. Lucas 1:13. Los ecos de las palabras celestiales reverberaban a través de la aldea mientras la noticia del advenimiento se esparcía entre los pueblos. ¿Qué significan estas maravillas?, se preguntaban los habitantes, ya comenzando a ver cada signo como una promesa cumplida.
La expectativa era palpable, mientras los pastores se acercaban al establo, un estallido de luz iluminó el camino. Temed no, he aquí os doy nuevas de gran gozo, proclamó uno de los ángeles con voz resonante. Y con estas palabras, la desesperación del mundo comenzó a ceder ante la esperanza vivificante. En ese mismo instante, Miriam sintió un estremecimiento en su interior, como si los cielos respondieran a su ansiedad. Pronto el ángel de la alabanza estará entre nosotros, susurró. Era un recordatorio divino de que la historia de redención estaba tomando forma, y que su Hijo, el Hijo de Dios, estaba a punto de llegar al mundo. Finalmente, Miriam y Elizabeth se encontraban en el umbral del milagro, cada una con sus corazones dispuestas a recibir el mensaje que cambiaría la historia. No solo será el Mesías, sino que el mismo cielo se abrirá para revelarte lo que está por venir, dijo Elizabeth con fervor, y así, mientras el eco de los ángeles continuaba resonando en los corazones de todos, el tiempo se contraía, y cada vida se preparaba para el instante sagrado en el que el mundo conocería la esperanza. ¿Será este el tiempo que los antiguos profetas hablaron?, murmuró Miriam con una mezcla de asombro y temor. La gran revelación estaba cerca, pero aún había un misterio que aguardaba ser develado. Las calles de Belén, ahora llenas de vagones y luces, presagiaban el hambre de un mundo por el Redentor. ¿Qué otras maravillas está preparando el Señor en su plan soberano?, se preguntaron todos, dispuestos a ser testigos de la acción divina que cambiaría la faz de la creación. Y así, un nuevo amanecer se dibujaba, llevando consigo un destello de esperanza, mientras el cielo esperaba pacientemente el momento exacto para abrirse por completo. La brisa suave de un nuevo día comenzó a acariciar los rostros de los habitantes de Belén, trayendo consigo un susurro en el aire, una promesa de lo que estaba por suceder. Miriam, sintiendo la vibración de lo sagrado en su interior, miró a Elizabeth y le dijo: todo lo que hemos aguardado se acerca. El tiempo del cumplimiento ha llegado. El rostro de Elizabeth resplandecía con la luz de lo divino. Sí, exclamó con fervor, seremos testigos de la gloria del Señor, porque Él es fiel a sus promesas. He aquí la hora de nuestra salvación. Con un gesto sincero, ambas mujeres se sumergieron en oración, elevando sus corazones al cielo, buscando la paz que solo el Altísimo podría otorgar. Mientras tanto, en las llanuras, los pastores llegaron al establo, guiados por la luz resplandeciente que brotaba de un humilde pesebre. ¿Dónde está el niño que ha de nacer?, preguntaron con asombro, sintiendo una ira santa en sus corazones. Los cielos nos han mostrado la dirección. Al llegar, encontraron a María y a José, y en la sencillez del lugar, el eco de las promesas antiguas resonó en sus almas. José miró a los pastores y con reverencia dijo: este es el cumplimiento de lo que fue hablado por el profeta a nuestro pueblo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Los pastores se arrodillaron, reconociendo la majestad en la debilidad, la gloria en la pobreza. Adoramos al Rey de Reyes, el que ha venido a liberar a su pueblo, dijeron casi en un susurro, llegando al corazón de la misión divina. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gozo, mientras alababan a Dios por todo lo que habían visto y oído, cumpliendo la palabra del ángel. Mientras tanto, en un rincón apartado del pueblo, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre Zacarías. Su mudez le había enseñado sobre la importancia de la fe, pero ahora, al volver a escuchar las alabanzas de aquellos que encontraban esperanza en el nacimiento, la chispa de la fe comenzaba a ardor en su pecho. El Señor es justo, pensó, su mano se mueve con poder, y yo seré parte de este milagro. En su corazón, Zacarías anhelaba hablar nuevamente, deseando que su voz pudiera alzarse al unísono con el sincero corazón de los alegres pastores. En un momento de profunda reflexión, recordó las Escrituras, y una convicción fresca le llenó: pronto, todas las promesas se revelarán. Será a través de Juan, mi hijo, que el camino hacia el Mesías será preparado. Mientras el día avanzaba hacia el crepúsculo, cada parte de Belén vibraba con la presencia del Altísimo. Los ecos de la llegada del niño resonaban hasta donde la luz alcanzaba.
Un deseo profundo llenaba a la gente, sus corazones palpitaban con la expectativa de los tiempos venideros, pero el cielo, en su misterio, guardaba un secreto aún más profundo. ¿Quién será este niño?, se preguntaban miles. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que en ese mismo instante un rey en el oriente, guiado por una estrella, comenzaba a trazar su camino hacia el cumplimiento de las promesas. Un ángel del Señor estaba a punto de revelarle su misión. Belén, testigo del nacimiento del Salvador, apenas rozaba la superficie de lo que el Señor había planeado. El soplo divino se movía, y su plan soberano se desenrollaría ante los ojos atónitos de la humanidad. Cuando los magos lleguen y se postren ante el Rey, los cielos se abrirán una vez más, resonó la voz sagrada en el corazón de quienes estaban atentos, así comenzaba la historia de la redención. ¿Quién podría imaginar lo que vendrá de este niño en el pesebre?, murmuró Miriam, su fe iluminando su ser, mientras las estrellas comenzaban a danzar en el cielo. Todo estaba por cumplirse, y la revelación de Dios estaba más cerca que nunca. En las horas que siguieron al nacimiento del niño, Belén era un lugar de encuentro sagrado, como jamás había conocido. El murmullo de las expectantes multitudes se mezclaba con el canto de los ángeles que aún reverberaban en el aire, llenando el ambiente con una esperanza palpable. Aquellos que se acercaban al pesebre sentían que sus corazones eran movidos por una fuerza divina. María se mantenía en la simplicidad de su maternidad, observando a su hijo con amor indescriptible, mientras José observaba a su esposa y al niño, agradecido por el delicado milagro que habían recibido. En sus corazones residía una mezcla de temor y asombro al saber que este niño era el cumplimiento de las profecías. En ese momento, un anciano de rostro surcado por la vida, llamado Simeón, llegó al establo. Simeón, llevado por el Espíritu Santo, se acercó y, al ver al niño, exclamó: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos». Lucas 2, 29-31. Unos ojos llenos de alegría reflejaban la gloria de aquel que era la luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:32. Mientras las palabras de Simeón reverberaban en el lugar, el asombro se apoderó de los presentes. ¿Podría ser este realmente el Mesías que hemos aguardado?, se murmuraba entre ellos. La expectación crecía no solo entre los pastores, sino también entre los viajeros que, guiados por la estrella, comenzaban a vislumbrar el brillante futuro que aguardaba a la humanidad. Por otro lado, en la lejanía, los magos de Oriente estaban a punto de llegar. Sabios y conocedores de las Escrituras, habían seguido la estrella y sus corazones palpitaban con la revelación que Dios les había concedido. ¿Qué misterio trae este niño?, se preguntaban unos a otros. La mano del Altísimo guiaba cada paso, conduciéndolos hacia el cumplimiento del destino que habían estado esperando, pero no solo había gozo en Belén. En la oscuridad de su palacio, Herodes, el rey, sintió inquietud y miedo. Los rumores de la llegada del rey de los judíos comenzaron a encender su ira, como una sombra que se cernía sobre su corazón. «¿Quién se atreve a desafiar mi reinado?», rugió en su mente. El temor se convertía en deseo de deshacerse rápidamente de cualquier amenaza a su poder. Entonces, una idea oscura surgió en su corazón y envió a llamar a los magos. Mientras tanto, María y José comenzaron a afrontar la realidad de lo que significaba la llegada del niño. Sabían que este pequeño traía consigo una promesa, pero también retos inimaginables. ¿Cómo podremos protegerlo de aquellos que no entienden su misión?, se preguntaba María, sintiendo el peso del llamado en su espíritu. El cielo, no obstante, comenzaba a abrirse una vez más para revelar la magnitud del propósito divino. Así, a medida que los días pasaban y las miradas se centraban en el niño, una nueva revelación aguardaba en el silencio del cielo. El ángel Gabriel, enviando un mensaje, revelaría a José el camino a seguir, y así cumpliría con las palabras dadas. Pronto, los magos llegarían, y el eco del reino comenzaría a alzarse.
Pero lo que ellos aún desconocen, meditaba el ángel, es que su encuentro con el niño será el principio de una transformación que tocará no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Así, en el corazón de Belén, una historia más grande comenzaba a unfold. ¿Cuál será el siguiente paso del plan sublime de Dios?, se preguntaban los presentes, entrelazando sus vidas con la historia más grande jamás contada, y su destino estaba a punto de ser revelado de maneras que nunca habrían imaginado. El plan soberano de Dios se alineaba, y solo el tiempo revelaría la magnitud de su gloria. Mientras la noche se envolvía en Belén, un suave silencio se estableció en el aire, como si todo el universo aguardara con la respiración contenida. El niño Jesús, envuelto en pañales, yacía en el pesebre, una luz brillante que iluminaba la oscuridad del mundo. Las gentes del lugar, con corazones rebosantes de expectación, sentían que algo trascendental estaba a punto de suceder. En el palacio de Herodes, el rey miraba con desdén por la ventana, su mente maquinando. He de averiguar la verdad sobre este niño, murmuraba para sí, su voz envenenada por la furia. En su íntimo caos, el rey consultó a sus escribas y sacerdotes de la ley, interrogándolos sobre las escrituras que hablaban del Mesías. La respuesta no tardó en llegar como un eco de las profecías, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2, 5-6. Herodes, ahora consumido por la ambición y la paranoia, ideó un plan oscuro para erradicar la amenaza que se cernía sobre su trono. En su mente retumbaba un sordo susurro: ninguno debe desafiar mi autoridad. Mientras tanto, los magos de Oriente seguían acercándose, ensombreciendo sus corazones con la búsqueda de verdad, y en sus almas resonaba la promesa de la llegada de un nuevo rey. La noche en que los magos llegaron a Belén, la estrella que les había guiado parecía brillar con más intensidad. Gifts of gold, frankincense, and myrrh were hallowed and hermanos, y un sentimiento de reverencia los envolvía. Al entrar en el establo, el aire se llenó de una calma sobrenatural. Se arrodillaron ante el niño, y al presentarle los regalos humedecieron el piso con lágrimas de adoración. ¿Quién es este niño que con solo su presencia trastorna los corazones de los hombres?, se preguntaban mientras ofrecían sus tributos. María, sintiendo la intensidad de ese momento, miraba a los magos con gratitud. José, siendo el guardián del hogar, percibía en sus corazones el anhelo de una esperanza profunda. Sin embargo, en un rincón oscuro, un mensajero celeste se preparaba para cumplir su misión. Esa misma noche, el ángel del Señor se apareció a José en sueños, instándolo a huir a Egipto, pues Herodes buscaría al niño para destruirlo. Mateo 2:13. Levántate, toma al niño y huye a Egipto, le dijo el ángel. José despertó sobresaltado, la gravedad del mensaje llenaba su corazón de temor. Obedeció sin titubeos, con el fin de salvaguardar a su familia. No volverían a su hogar hasta que el peligro hubiera pasado. De esta manera, se cumpliría lo que el Señor había hablado por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15. En el cielo, una danza de anfitriones celestiales se desató, regocijándose en la tierra por lo que estaba por suceder. Las palabras del ángel resonaban en el aire, impregnadas de la misión divina. Mientras la oscuridad buscaba al niño, la luz del mundo comenzaba a revelar su propósito más grande. ¿Qué significan estos sucesos?, meditaban aquellos que esperaban ansiosos. ¿Es este el inicio de la redención prometida? Sus corazones ardían con preguntas que anhelaban respuesta, sumidos en la grandeza de un misterio que apenas comenzaba a desenredarse. La verdad del plan soberano de Dios estaba en movimiento, y la historia de la salvación tomaba forma, dejándolos al borde de un descubrimiento transformador que cambiaría todas las naciones. Mientras José y María viajaban, la noche se tornaba oscura y llena de inquietud. La luna brillaba tenuemente, pero a su luz se advertía el peso de un destino que le sobrepasaba, una misión que trascendía el tiempo y el espacio.
El aire en Egipto era denso y cargado de incertidumbre, como si el mismo universo sintiera el pulso de la historia en movimiento. En un rincón de Egipto, un pequeño pueblo se preparaba para el amanecer. Las gentes que dormían ignoraban los sucesos que estaban a punto de cambiar el curso de sus vidas. La llegada del niño Jesús no solo significaba salvación, era el eco de las antiguas promesas que resonaban a través de los siglos. Las sombras acechaban, y el eco del mandato de Herodes vibraba entre las paredes de su palacio, no descansarían hasta que el niño hubiera sido hallado. Con astucia y ferocidad, había enviado mensajeros a todos los rincones de Judea, buscando a los sabios que pudieran ayudarle a cumplir su oscuro propósito. En la casa de los magos, sin embargo, un nuevo mensaje estaba por revelarse. ¿Qué hemos hecho?, se preguntaban entre ellos mientras recuperaban la vista de la estrella que los había guiado. En la quietud de la noche, recibieron otro sueño, de parte de un ángel del Señor que les advertía que no volvieran por el camino de Herodes, pues sus intenciones eran malas. Mateo 2:12. Decididos a seguir el llamado divino, se apartaron del rey y embarcaron rumbo a su tierra, llevando la noticia del niño a quienes anhelarían la luz. Mientras tanto, en Egipto, la familia de Jesús se establecía en un hogar sencillo, pero aquellos días estaban marcados por la necesidad de permanecer ocultos. María miraba al niño mientras él dormía y su corazón se llenaba de una mezcla de gratitud y temor. ¿Cómo puede un ser tan pequeño traer tanta gloria?, se preguntaba, mientras en su mente resonaban las palabras de los profetas. En aquel silencio profundo, otro ángel del Señor se presentó, revelando el siguiente paso del plan eterno. José, levántate y regresa a Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño. Mateo 2:20. Pero el caos no había terminado. Aunque las aguas ahora parecían calmas, el temor seguía acechando, y José, aún lleno de fe, temía enfrentar de nuevo a Herodes. Su corazón, aunque lleno de promesas divinas, clamaba por sabiduría. En medio de esas decisiones cruciales, la tierra misma parecía contener el aliento. De repente, un viento suave trajo consigo un susurro antiguo: no te preocupes, pues de ti saldrá la esperanza para las naciones. Isaías 49:6. El regreso no solo marcaría el fin de un exilio, sino que comenzaría el establecimiento de un reino que rompería las cadenas de opresión para siempre. Sin embargo, el verdadero plan de Dios seguía siendo un misterio. ¿Cómo podía un niño traer tanto tumulto? Mientras se preparaban para regresar, la incertidumbre de su futuro se entrelazaba con la creciente revelación de su destino. Recordando las palabras del ángel, José se preguntaba: ¿qué rol jugará nuestro hijo en la salvación del pueblo de Israel y todos los pueblos de la tierra? En ese momento, mientras la familia se disponía a dejar Egipto, otra estrella brilló en el firmamento, simbolizando un nuevo comienzo. La historia de este niño, su ministerio y sacrificio, aún estaba por revelarse, y el eco de esa revelación resonaba en el corazón de los fieles, anticipando el alma del mundo. Pero lo que todavía no sabían, era que la historia apenas comenzaba y que la batalla entre la luz y las tinieblas alcanzaría una magnitud que nunca habían imaginado. Y sucedió que, en el momento en que la familia de José regresó a Israel, el aire estaba impregnado de una expectativa celestial. El niño Jesús, con tan solo unos años, comenzaba a captar la atención no solo de aquellos que lo rodeaban, sino también del propósito divino que lo había llevado a este mundo. Cada paso que daban, cada palabra que Jesús pronunciaba, eran ecos de un plan que había sido tejido a lo largo de los siglos. Mientras tanto, Herodes había muerto, y la sombra de su malicia se disipaba. Sin embargo, el miedo aún residía en el corazón de José, quien dudaba si era seguro a su tierra. «Señor, ¿dónde debemos ir?», clamó en su espíritu, buscando el guiado divino. Fue entonces cuando un ángel del Señor apareció nuevamente en sus sueños, diciendo: «Ve a Nazaret, y allí criarás al niño. Él ha de ser llamado Nazareno». Mateo 2:23. Y así, como el destino lo había previsto, la familia se estableció en la ciudad de Nazaret, un lugar que era visto como insignificante, pero donde se gestaría la grandeza divina. Los años pasaron.
Y Jesús creció en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres, Lucas 2:52. En la simpleza de la vida cotidiana, se forjaba el camino del Redentor. José y María lo educaban con amor, relatándole las Escrituras y recordándole las promesas que rodeaban su nacimiento. Tal era el propósito del niño, que sus orígenes estaban envueltos en profecías que aún dormían en los corazones de muchos. Un día, mientras oraba en el templo, un anciano llamado Simeón, que había esperado por años la llegada del Mesías, reconoció a Jesús y, tomando al niño en sus brazos, proclamó con regocijo: «Este niño es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel». Lucas 2:34. Las palabras de Simeón resonaron con claridad en la multitud, despertando recuerdos de los antiguos tratados, y los corazones comenzaron a vibrar con la promesa de redención. Sin embargo, no todos estaban felices. Los líderes religiosos, antiguos guardianes de la ley, sintieron que su poder se veía amenazado. ¿Quién es este joven que habla con tal autoridad?, se preguntaron. Desde la oscuridad de sus corazones, comenzaron a traminar planes de descontrol, sin saber que cada intento de deshacerse de la luz solo haría brillar más intensamente la verdad. «Estamos en tiempos peligrosos», murmuran entre ellos. Mientras tanto, la voz del profeta Juan resonaba en el desierto, clamando al pueblo a arrepentirse, pues el reino de los cielos estaba cerca. Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, se había convertido en el precursor de aquel que había de venir. Su mensaje firme y su vida austera convocaban a la gente hacia la esperanza. Aquellos que lo escuchaban sentían que algo glorioso estaba por transformarse. Un día, cuando Jesús llegó donde Juan para ser bautizado, sus corazones se llenaron de asombro. «Yo te necesito», dijo Juan, «y tú vienes a mí», Mateo 3:14. Pero Jesús, al entrar en el agua, reveló su verdadera misión al mundo. Cuando salió del agua, los cielos se abrieron, y una voz desde el cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Mateo 3:17. En aquel momento, la luz de su ministerio se encendió. A partir de ahí, Jesús comenzó su obra, sanando a los enfermos, restaurando a los quebrantados y proclamando las buenas nuevas del reino. Una multitud seguía sus pasos, atraída por la profunda verdad y amor que emanaba de él. Pero también, la oposición se intensificó. Los fariseos, temerosos de perder su influencia, se conspiraron contra él, armando todo con engaños y acusaciones. En su pasión de rescate, Jesús conoció el sufrimiento y finalmente se dirigió hacia Jerusalén, sabiendo que allí culminaría su misión. En un acto solemne, entró en la ciudad montado en un asno, y la multitud gritaba Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Mateo 21:9. El eco de sus alabanzas hacía temblar las murallas de la ciudad, reavivando una esperanza que parecía olvidada, pero el sacrificio le aguardaba, y en su corazón, Jesús sabía que la traición acechaba. En la última cena, instó a sus discípulos a recordar su enseñanza, a amar como Él los había amado, y les reveló el nuevo pacto sellado en su sangre, Lucas 22:20. En la cruz, entregó su vida por amor, cargando sobre sí el peso de todos los pecados de la humanidad, y así, en un sacrificio perfecto, el acto divino de redención fue consumado. Finalmente, el sepulcro se abrió, y la gloria del resucitado iluminó la oscuridad. «No temáis», proclamaron los ángeles a las mujeres que llegaron al amanecer. «Él ha resucitado, no está aquí», Marcos 16:6. Con la bondad y el poder de Dios revelados en la resurrección, la historia de la salvación había alcanzado su culminación. Desde aquel día, el mensaje de esperanza y salvación se expandió, y así nació la Iglesia, un cuerpo unido por la fe en el Hijo del Hombre que trajo luz al mundo. La redención estaba disponible para todos, y gracias a la obediencia de María y el sacrificio de Jesús, se cumplió la promesa de un Mesías que jamás sería olvidado. Cada corazón atento reconocería, a través de las generaciones, que en la historia divina, todos participan de su maravilloso amor. Así, la luz que había descendido en Belén, pura y brillante, había transformado el mundo entero.
El eco de las alabanzas aún resonaban, y por siempre permanecería la certeza de que Dios cumple sus promesas, y ahora, al concluir este relato, te instamos públicamente a unirte a nosotros. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que el mensaje de la redención llegue a más corazones. Comparte tus reflexiones y reacciones en los comentarios, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No te quedes fuera de lo que Dios está haciendo.